So, Elena, Anecdotas, by definition, we say anecdotas is, stories, but then every time we said, okay, you heard stories and you also have heard some of the resources. Now it's time, we're talking about the audience right now, it's time for you to take action based on what you learned. So what would you tell the audience that they would actually need to take action on based on what you already have shared? So, anécdotas es historias, recursos compartidos. Y yo le pregunto a Elena, ¿qué le aconseja a ustedes como audiencia tomar acción ahora? ¿Ok? Ustedes conocen la historia personal o recursos, ¿verdad? Que ella ha compartido ahora. ¿Qué acción ellas le puede a usted aconsejar que tomen? So, what would you say? Either personal or professional. That's such a great question. And so just from my time with the CCYC and learning about the different families we serve and, what we bring, what resources we bring to them, and just also personally, being a mom of two young children, living a similar life as the families that we serve for CCYC, I think the most important thing that I try to do every day and would want to share with you all is to just, these are your kids. You know them best. Don't be afraid to do whatever you need to do for those children and, speak out, have your voice. You have to be an advocate for your children because if you're not going to do it, who else will? Nuevamente aquí con el programa Anécdotas. Emigramos a este país, necesitamos tener acceso a de taxes y para eso estamos nosotros ahí ayudándolos a que ellos también crezcan. Ese es el propósito de Anécdotas, que con las experiencias y con las anécdotas que comparten los invitados, invitadas especiales, es que juntos podamos ya sea ganar o aprender lecciones o aprender sobre los recursos que nosotros podamos tomar acciones para que... ¿Quién es Elena? That's always such a great question. But my name is Elena Capeluti. I am a mom of two young boys. One is 2, one is 3. They're Noah and Luca. And I'm my wife to my husband, Sean. I love to spend time with my family. I love cooking and, traveling whenever we get the opportunity. Okay, muy bien. Ella dice que pues tiene el placer, ¿verdad? Ella lo que es, está casada, tiene 2 hijos, mencionó su nombre que es Noah y Luca, y le gusta, también está casada con Sean, y que le gusta mucho, disfruta lo que es cocinar y también viajar. Yo me identifico, mejor dicho, I can relate with enjoying, with, traveling, enjoying your family. But having 2 boys, it sounds really challenging. And that's really interesting because I remember, let me share this something. Anecdotal story is kind of like one of the things I remember. I do have 1 boy. I have 3 girls and 1 boy. And I remember when I found out about having a boy, being pregnant of a boy, and I kind of share this story a lot, but I purchased the book, How to Raise a Boy. I was like, let me prepare myself here. I don't usually do that. I'm like, I don't even have time to read it. I was so nervous. And I think reason being was because I remember growing up, surrounded by boys, like cousins and neighbors. And they were like, I remember they were crazy. They were like, a lot de que, pues sí, disfruto viajar, disfruto la familia, pero tener los 2 varones es muy, ¿verdad? Y ustedes quizás, no sé si comparten eso, a veces puede uno como madre, pues ser un poquito difícil, porque Elena tiene niños de 2 y 3 años. Yo me acuerdo, yo tengo un varón de 11 años, tengo 3 niñas, pero cuando yo estaba embarazada, yo me acuerdo, compré un libro de cómo poder criar a un varón, porque estaba muy nerviosa. Y es de que yo cuando
me crié, estaba pequeña con primos, con vecinos y pues los varones eran mucha testosterona y eso, y a veces pueden ser, pues, perdón, los varones pueden ser a veces como muy cochinos y todo, ¿no? They are gross and all that. That's what I'm translating right now. So, se me hacía un poquito nerviosa cómo va a ser mi niño, pero ahora no, todo está bien, aprende mucho cosas de las 3 muchachas, él sabe del periodo y todo eso, entonces un buen muchacho. So speaking of growing up, right? Because it Mhm. kind of shapes our, our life moving forward. So Right. can you tell us where you grew up and how that has actually shaped who you are right now? Mhm. Entonces, compártenos, ahora, Elena, compártenos dónde creciste y cómo eso te ha ayudado a formar quién tú eres en el día de hoy. So I was born in New Jersey and I grew up here my whole life. My mom passed away when I was 8 years old. So it was mostly just me, my brother, who's younger than I am, and my father. When my mom was sick and a little bit afterwards, we did move around a lot. So, and at one point, at the end of my mom's life, unfortunately, we were all separated. Just, family was stepping in to help. I lived with a friend. My dad and my brother lived together, and my mom was with my uncle when she was on hospice. So, the beginning of my life was definitely a lot of ups and downs, difficult. And so, as far as how that shaped me, I think the biggest thing was that I was very aware and accepting of change, the good, the bad, and I definitely grew up much faster than, most, and developed a thick skin, which goes along with, having acceptance of change, and have a lot of perseverance. And then, I just, even on the days where I'm not the strongest, I know that I just have to keep going, and everything's, could be temporary if you want it to be, and, things will get better. Okay, yeah, I'm sorry for the passing of your mom and for what you gone through. So lo siento, Elena, ella comparte de una de ella creció aquí en New Jersey, pero comparte que su mamá, pues, ella murió cuando Elena tenía 8 años, estaba pequeña, y esa experiencia mientras su mamá estuvo, ¿verdad? Ella falleció por cuestión de lo de cáncer. Entonces, mientras ella estaba en ese proceso, cuando se estaba poniendo más enferma, luego fue cuidada por el tío de ella. En esa transición de ver a su mamá muy delicada de la salud, también ella tuvo que pasar por situaciones donde tenía que irse a vivir o separarse incluso de su papá, de su hermano. Entonces pasó por muchos cambios en su vida. Nos compartía cómo estuvo pasando por mucha adversidad. Sin embargo, aparte de esa adversidad, también ella muestra o dice que ahora esa experiencia le ha hecho que su vida, por ejemplo, ella, como diría el dicho, que su piel es más fuerte, que ella pueda resistir y pueda también darle bienvenida al cambio de una manera más fácil, que acepta los cambios y también pueda ella poder salir adelante más fuerte de una manera. También habló de lo que era la perseverancia, para poder perseverar ante todos los obstáculos que le da la vida. Entonces, que de una manera, por decir así, de las cosas negativas, también poder sacar algo positivo y poder seguir adelante. It's first of all, thanks for sharing the story, right? First, I want to say that you mentioned perseverance, right? And I was like, I have read it and I also heard about people saying that, perseverance is you being able or having the ability actually persisting, in the face of obstacles or any setbacks, right? And that's what I heard you saying, that as you go through changes. But also what I see when you share all these, experiences, but also I noticed that, and we also had this conversation this other day. It was like, I also see resilience, right? Because resilience is say that it refers to the ability that you bounce back, right? You bounce back from adversity, and you also maintain a positive outlook.
and you say, okay, this is what I'm moving forward. You know, I hope for the best. I hope for better outcomes. Now it's for me time, you know, it's time for me to enjoy my family, now invest in my time. So I actually kudos to you, and thanks for sharing that. And hopefully people who listening or looking or watching this video can also relate and see that you can develop, because it's a skill set that you get to build upon. And also I say also it has to do with a mindset, right? That's going to help you. So le está diciendo aquí a Elena que veo dos cosas. Ella menciona perseverancia, pero también es resiliencia, ¿verdad? Porque perseverancia es que uno persiste, ¿verdad? Poder derribar obstáculos, pero también la resiliencia quiere decir que uno, la habilidad de poder levantarse de esa adversidad y mantener una perspectiva positiva. Y ella lo ha demostrado al poder compartir una experiencia vulnerable. Y eso le da habilidades y eso le da también como una mentalidad a desarrollar para poder compartir con ustedes, esperando los que escuchan este programa, a los que ven este programa, se identifican y puedan también de esa manera pensar que las cosas negativas nos ayudan también, nos ayudan a crear perseverancia y a crear resiliencia. Okay, so we know, right, that you are very, you have developed, or you are good at perseverance, resilience. Is there anything that you say people may be surprised to find out about you? I think that people would be surprised to know that I'm actually first generation American. Okay. Both my parents are immigrants, and they came to the States when they weren't very young. My father was about 25 years old. Okay. He came from Poland, and my mom was a teenager, I believe, maybe like 14, and she came from Italy. About 14, you say? Yes. Okay. Do you remember what age they met? They How met. old they were? Mm-hmm. They met in their late 20s. Okay. I think my dad was 29 and my mom was 28. And they met on Valentine's Day at a Valentine's Day like singles dance. Okay. Well, Valentine's Day is coming up, so Good story to share and remember. Okay, le preguntaba también de que, sabemos que ella persevera, sabemos que es resiliente, algo que tal vez nos puede sorprender, y dice que es primera generación de inmigrante. Quiere decir que ambos padres migraron a este país, su padre siendo polaco y su mamá siendo italiana. Su padre llegó aquí a los 25 años, su mamá de 14 años, y le pregunté si se sabía qué edad se habían conocido. Dice que como estaban en los 20 años, ya en un día de San Valentín, dice que se conocieron. Entonces es algo que como familias, ¿verdad? Nosotros inmigrantes nos podemos identificar también con la historia de Elena. Nosotros mismos o nuestros padres también son los que han llegado aquí como inmigrantes. So Elena, so we can, the more you talk about your experiences, your life, and then the more we can relate to you and to your life, to your family stories and all that. Yeah, thanks for sharing that. And I think that, if I can just add that, sure, go ahead. When I mentioned that my parents came here at, more like towards like the later, in 20s and, late teens, is that I'm very connected with my culture. Another thing to describe me is, not to say anything, about my dad, but I'm very Italian. Like I identify with it very much, and all of my family also immigrated here, which might be the reason why I'm not so connected with being, with my dad's family, because they're still all in Poland or Belarus. But I think that also has a huge part of shaping me, that I'm very connected with my family and where they also came from. Okay, so básicamente, en resumen, el hecho de que dice que la cultura, ¿verdad? Cómo se mantiene la cultura, lo italiano, el hecho de cuando los padres emigraron aquí,
a un papá, la mayoría tal vez no conectado mucho porque la mayoría de la familia de su papá está allá ah, en el lado, por el lado polaco, por decir así, la mayoría está allá, pero más italiano aquí. Entonces, eso es lo que quiere añadir a nosotros. Okay, thank you. So how about now, tell us about what do you feel more like passionate about? A little bit shifting a little bit, gears, yeah, a I- little bit. Yeah, I don't want to sound so cliche, Mhm, but I've thought about this because you asked me the other day and to, really think about it. I mhm, really do think that my passion is being a mom and a wife, okay. you know, and growing up, I always knew that I would get married and have kids, but I never really, thought too much more into it. Like, I always thought of Mhm, names of my children, what they would be, but and then when I went to college and I was like, okay, I could do this whole career family thing. And then when I had my kids, they're 19 months apart. So it happened pretty fast. And then I started, getting into the routine of being a mom and a wife. I really was like, wow, this is really where my heart is. mhm. And I wake up every morning so excited to just do those things, get my kids ready, even though it's not always easy. It's a pretty wild, I say getting my kids ready in the morning is like an Olympic event, Right. but I really do love the life that I've built. And, that's really where my heart is. That's great. So le hice la pregunta qué le apasiona y dice que no quiere sonar como muy cursi, pero en sí lo que le apasiona es la familia, el ser madre. Tiene los dos niños pequeños y son 19 meses separados. Ya se puede imaginar que es como llevar a cabo un evento olímpico desde que se levanta, pero lo hace con mucha pasión, con mucha energía. Y eso cada mañana lo hace y desde que ella empezó su familia sintió que era lo que quería hacer y lo sigue haciendo y todo eso lo sigue haciendo con esa pasión y eso es lo que cree. Es una pasión. So, which is very important because we're gonna get into like what do you do now, right? Kind of connecting with what you do now in terms of your career. Decía que ella va a explicar por ejemplo, la carrera que está haciendo ahorita, qué organización, pero en sí ella es la gerente de este programa que brega con familias y que brega con niños. Entonces, si es tan apasionada con las familias y con los niños, ¿quién más mejor para ejercer este rol? So, speaking of, what do you do? Just let us know first, who you work for, the organization, and what kind of services, they provide, what kind of programs. So whoever is listening to us, watching this program, have a better idea if they're interested in learning more about it. Okay. So I am the manager of the CCYC. It's the County Councils for Young Children. So I work for Monmouth County and Ocean County, and it's under the VNA, the Visiting Nurse Association. So our program and my main goal is to help families of young children connect with community partners. Those community partners provide the resources for families. So in order to accomplish that, the CCYC has regular monthly meetings hosted both virtually and in person. And each meeting aims to educate our families to become stronger advocates for their children and themselves. So, we figure out what the families need and want to know more about, and we provide those resources to them. So we'll have different community partners present on their services. Okay, so aquí les voy a compartir, so I'm just also, while I'm sharing on the screen, I'm also going to go over and translate what you said. Aquí les voy a compartir que tengan una idea, es un calendario de lo que hace, pero lo que son ellos es un grupo, ella es la gerente, ¿verdad? De este grupo, dice, son una comunidad unidas, en el condado sirven de Mammoth y de Ocean, y lo que son un consejo de padres
que se reúnen, aprenden de recursos, invitan a socios de la comunidad, otras organizaciones, y el final, la meta final es que como padres que tienen sus hijos puedan saber abogar por los derechos, por los servicios que necesiten para su propia familia, sean empoderados, prácticamente que cada familia, cada miembro, padre que venga, sepa lo que está pasando en su comunidad, qué servicios hay disponibles para ellos mismos y para poder ser también una buena herramienta para los demás. Estos son, por ejemplo, este calendario son cosas que usted puede recibir a través de, va a compartir los medios, hay un grupo de WhatsApp, por cuestiones de chat. Esto es un otro ejemplo que les comparte también reuniones que tienen o por decir así, eventos que tienen. Por ejemplo, uno que ya viene el 28 de febrero. I'm just sharing also like an upcoming event that you have. Les pueden mandar estos volantes, todas esas cosas que comparte son activos tanto para ustedes como padres y también para sus niños. Entonces, WhatsApp, right? And we're going to be sharing in the comments. There's a link, right, where they can join so they can have this information if they are only interested in getting information. But eventually, right, if they want to join virtually or they want to join in person those meetings, they may as well. Absolutely. Okay. Is there a most memorable moment in your career so far that you want to share as a story, as an anecdote for this episode? So the CCYC just collaborated with the Freehold Area Health Department, and you, Angelica, was we're a presenter for the CPR class for our families. So why that's memorable to me is the general feeling of the room in the CPR class when you were instructing the moms and they were, giving their feedback and telling you what they learned and answering your questions. You could see that those caregivers were really passionate about learning those skills to potentially save their loved ones. And the opportunity to be part of providing that was really rewarding. And it filled my heart. They were able to leave that day, I hope, and believe that, with a sense of comfort that, they could know what to do in an event of emergency, which to me is just priceless. I mean, just knowing and having that knowledge to save your family or friends is unmatched. Hey, muchas gracias. Le pregunté qué era algo más memorable en lo que ha vivido en la carrera o en esta, y era que nosotros del Departamento de Salud fuimos a dar un curso de primeros auxilios, RCP, y dice que el ver a esas familias estaban aprendiendo, se sintieron capacitados, esa capacitación y poder sentirse cómodas después de aprender que podían salvar la vida de alguna persona que ellas amaban. Entonces eso dice que ella sintió en su corazón algo de muy corazón, se sintió muy satisfecha tener ese sentimiento, que es algo que no tiene precio. So, en resumen, todas cosas que ella puede ver, yo le estaba instruyendo y dice ver cómo ella podía sentir esa instrucción. Es algo que ella aprecia mucho. Gracias, Elena. Lo que compartía era de que lo que ella espera para el futuro es conectar a las familias con los recursos a través de este programa, que las familias seguir empoderándose para que puedan seguir creciendo y puedan ofrecerle lo mejor para lo que puedan ellos darle a las personas que ellas aman. Ese es lo que ella tiene planeado para su futuro. So, Elena, Anecdotas, by definition, we say anecdotas is, stories, but then every time we said, okay, you heard stories and you also have heard some of the resources. Now it's time, we're talking about the audience right now, it's time for you to take action based on what you learned. So what would you tell the audience that they would actually need to take action on based on what you already have shared? So, anécdotas es historias, recursos compartidos. Yo le pregunto a Elena, ¿qué le aconseja a ustedes como audiencia tomar acción ahora? Ok, ustedes conocen la historia personal o recursos, ¿verdad? Que ella ha compartido ahora. ¿Qué acción ellas le puede a usted aconsejar que tomen? So, what would you say?
either personal or professional? That's such a great question. And so just from my time with the CCYC and learning about the different families we serve and what we bring, what resources we bring to them, and just also personally, being a mom of two young children, living a similar life as the families that we serve for CCYC, I think the most important thing that I try to do every day and would want to share with you all is to just, these are your kids. You know them best. Don't be afraid to do whatever you need to do for those children and, speak out, have your voice. You have to be an advocate for your children because if you're not going to do it, who else will? And don't be afraid to ask questions and just, they're your kids. That's their life that you're shaping. So, that's one thing that I see that some families can struggle with is just being an advocate for their kids. So I think that that's something that, is really important to share. Wow, I think that was great. That was very impactful. Muy bien lo que compartió y es lo que dice sobre, ustedes escuchan mucho CCYC, right? I'm gonna, what it stands for. Again, for those one that don't know. I know CCYC has been going around, it's been in the community for so long, and a lot of people know about it, but for those one that don't know, CCYC, I'm also gonna, in Spanish, I'm gonna say what it stands for. So CCYC primero, YC, que muchos conocen en inglés CCYC, prácticamente es un consejo, lo que significa en las siglas de inglés es un consejo para de grupo de personas o de padres, la mayoría, de niños pequeños. Eso es lo que significa la Y que viene siendo niños menores, la C niños y Y young que significa menores. So ella lo que dice es de que como padres la acción que tomar es que ustedes son los que conocen a sus niños más que nadie, mejor que nadie. Por lo tanto, es importante que sean lo que le den la voz a ellos. Si los niños no tienen la voz para sus necesidades, ustedes son los que hablen, los que aboguen por ellos. Y a través de esta organización, ustedes uniéndose, que van a tener esas herramientas, ustedes puedan abogar, puedan interceder por ellos, que puedan ser los que están para protegerlos, ¿verdad? Que sean los que puedan estar no solamente no tener miedo, porque ha aprendido en este transcurso de ser la gerente de esta organización que el temor o el miedo a no poder, a no saber también, en la falta de conocimiento, no puede interceder o reclamar los derechos de sus hijos. Entonces, aprenda, entérese, empodérese, no solamente al tener la información, pero también cómo usar esa información. Entonces, el primer paso sería práctico. Únase al grupo, que ahí le van a dar las herramientas para que usted pueda ser esa persona, esa abogado o intercesora de su hijo, que usted nadie mejor que nadie conoce las necesidades de su propio hijo o hija. Okay. Yeah, thank you so much. That was really great. Any last thoughts? Any last comment that you have? ¿Alguna pregunta? I just hope that everyone gets a little bit of a better insight on, what we do, and just to let everyone know that if you need help, have any questions, concerns, anything, just reach out to us. We'll help you find what you're looking for. We have Facebook, we have WhatsApp, our phone numbers and email addresses are on our calendars, and we're here for you. We want to know what you need. Lo que también quiere que sepa es de que cualquier pregunta, cualquier preocupación, siempre hay alguien que representa esta organización y va a estar ahí para tomarle la mano, por lo menos para que conozca. Hay muchos medios de comunicarse con ellas por el grupo de WhatsApp. Hay un número que van a compartir en el calendario, ahí está. También tienen por Facebook, hay redes sociales más comunes que usted pueda usar. Tienen una pregunta, pueden mandar un texto de la manera que usted se sienta más cómodo para hacer una pregunta. Ese es su primer paso. Siéntese cómodo, siéntese en confianza
que le van a poder ayudar a navegar el sistema. Okay. So ahora vamos a pasar a los anuncios, a los announcements de la comunidad. Tuve el privilegio de estar en un evento en Casa Freehold. Como ya notaron, Angie es aquí la que viene siendo mi co-host y no pudo estar hoy, está en una reunión, conflicto de agenda, por decirlo así, pero ella también está trabajando para esta organización que fue la que tuvo este evento en Casa Frijol, que es una película. Y voy a compartir el taller rápidamente o el volante. Lo que ellos hicieron en lo de la película es sobre el virus de papiloma humano. El lunes fue la primera parte, una discusión o conversación, prácticamente testimonios sobre unas mujeres que pasaron no le voy a dar mucha información porque es mejor que la vaya a ver, pero mujeres que han pasado por decir así, el proceso de lo que es encontrarse con lo que es cáncer cervical, con lo que es el virus de HPV, el virus de papiloma humano. Entonces, una prevención del cáncer, por eso lo están haciendo. La segunda parte va a ser este lunes que viene, que es el 12 de 7 a 8:30. Fue muy interesante la conversación que hubo. Yo le aconsejo que si puede, tiene el tiempo, lléguese a Casa Freehold, si es local aquí en Freehold, es de 7 a 8:30. Aunque se haya perdido la primera parte, todavía puede entender la segunda parte de la película, puede unirse a la discusión con las otras madres y los recursos van a ver también ahí. Ahí está la información con Angie, si no la tiene también la vamos a compartir. Y esa es la movie night, ese es el evento que tenemos muy pronto que viene siendo para el lunes. Okay. We also do shout outs. Any birthday, any upcoming birthday for anyone that you know, friends, family? Elena? Not really upcoming. My husband will be 40 soon, so I'll shout Okay. out. He won't be happy if I shout that out, but Okay, well, you just said it. Okay, for when it comes, 40, the big one. I don't blame him. Okay. Okay, muchas gracias a todos y todas por su sintonía. Thank you so much, Elena, once again. Thank you for all you do. And